Supercrack Estrella presenta La luz del Domo de la Roca en 2011, las imágenes de una luz destellante bajando sobre el Domo de la Roca en Jerusalén para luego subir rápidamente de forma vertical hasta desaparecer en el cielo, conmocionó al mundo. Algo que logró ser registrado simultáneamente por más de una docena de personas, que además estaban ubicadas en diferentes partes del mundo. El avistamiento que se registró a la 1 de la mañana aún no ha sido explicado por especialistas. Dos vídeos de un supuesto ovni suspendido sobre la explanada de las mezquitas de Jerusalén han causado furor en internet, con millones de visionados y un encendido debate sobre la llegada de extraterrestres a la ciudad santa. Las imágenes muestran cómo una bola de luz blanca desciende lentamente sobre la explanada, tercer lugar más sagrado para el Islam, planea durante unos 10 segundos sobre la dorada cúpula de la roca y vuelve a ascender al espacio a gran velocidad. Hemos entregado las dos cintas a un laboratorio y no queremos pronunciarnos sobre la veracidad del material hasta que no tengamos los resultados, dijo David Ranan, portavoz de la Asociación Israelí de Investigación de OVNIs y Extraterrestres, AURA. Ranan subraya que las imágenes fueron tomadas desde distintos puntos de la ciudad por dos personas que no conocemos y que no tienen ninguna relación entre ellas. La supuesta visita del ovni tuvo lugar el pasado 28 de enero sobre la 1 de la madrugada. La supuesta visita del ovni tuvo lugar el pasado 28 de enero sobre la 1 de la madrugada. Las imágenes muestran cómo una bola de luz blanca desciende lentamente sobre la ciudad. ¿Por qué Trump pidió al gobierno de Israel que le prestara piezas sagradas, incluida una réplica del Arca de la Alianza? En 2019, el presidente estadounidense pidió el préstamo de distintos objetos para su exhibición en la Casa Blanca, pero misteriosamente aparecieron en su residencia en Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es la residencia principal del expresidente y una vez más candidato Donald J. Trump, pero también es el lugar en el que la familia Trump celebra fiestas, eventos privados y de recaudación de fondos a los que suelen asistir centenares de personas, según recoge The New York Times. Mar-a-Lago tiene unos 8.000 metros cuadrados y no siempre perteneció a los Trump. La mansión fue construida en la década de 1920 por Marjorie Merriweather Post, que entonces era propietaria de General Foods. Situada en West Palm Beach, Florida, la casa fue diseñada para pasar las vacaciones y recibe su nombre por su ubicación. Se encuentra entre el Océano Atlántico y la laguna de Lake Worth. Marinos de Estados Unidos dicen que vieron ovnis volando frente a la costa de Virginia y Florida. Ocurrió en el 2019 cuando el Arca de la Alianza estaba en la casa de Donald Trump en Florida. Pilotos de la Marina de los Estados Unidos aseguraron haber visto numerosas veces objetos que no pudieron identificar sobrevolando las costas de estadounidenses en los últimos años. The New York Times recogió las afirmaciones de 5 militares que observaron los extraños aparatos en un reportaje publicado el sábado 25 de mayo del 2019. Pilotos de la Marina de los Estados Unidos aseguraron haber visto numerosas veces objetos que no pudieron identificar sobrevolando las costas de estadounidenses en los últimos años. The New York Times recogió las afirmaciones de 5 militares que observaron los extraños aparatos en un reportaje publicado el sábado 25 de mayo del 2019. 5 años. Ese fue el tiempo que Estados Unidos tardó en devolver a la Autoridad de Antigüedades de Israel, AAI, una serie de objetos sagrados que habían sido cedidos para celebrar la festividad judía de Hanukkah en la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump. La festividad, que simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad, se conmemora encendiendo lámparas de aceite, recordando el milagro del Templo de Jerusalén en el año 160 a.C. El falso profeta aparece como un carismático cordero, con palabras persuasivas que le acarrearán la simpatía y la buena voluntad de muchos. Puede ser un extraordinario predicador o orador, cuyas palabras de poder demoníaco engañarán a las multitudes. Pero habla como dragón, lo que significa que efectivamente, su mensaje es el mensaje de un dragón. Apocalipsis 12:9 identifica al dragón como el diablo y Satanás. En diciembre de 2019, con la aprobación del entonces director de la AAI, Israel Aason, varios objetos considerados tesoros nacionales de Israel, incluidos candelabros de cerámica, fueron enviados a Washington. Pero la pandemia alteró los planes, dejando las piezas atrapadas en territorio estadounidense. Por cuestiones de seguridad, la administración Trump decidió no utilizar los canales habituales para devolverlas. El giro inesperado llegó en julio de 2023, cuando el diario Haaretz reveló que estos artefactos no estaban en manos del gobierno estadounidense, sino en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida.
Junto a estos objetos, también se encontró una réplica del Arca de la Alianza, elaborada en Estados Unidos siguiendo las especificaciones de la Torá. Esto generó preguntas y teorías que han sacudido tanto a la comunidad política como religiosa. La presencia de la réplica del arca en la residencia de Trump tomó un matiz aún más intrigante cuando se viralizó una imagen de James O'Keefe, fundador del grupo activista de extrema derecha Project Veritas, posando junto a ella. A través de las redes sociales, Laura Loomer, otra figura de la extrema derecha y activista, aclaró el contexto. El arca fue presentada durante una cena privada en Mar-a-Lago, enfocada en temas de guerra espiritual y judaísmo. La conexión de Trump con ciertos sectores del judaísmo y del cristianismo evangélico ha sido objeto de análisis durante años. Este evento alimentó aún más las especulaciones sobre su relación con el simbolismo religioso y los intereses políticos que se entrelazan en esta narrativa. En octubre de 2024, la réplica del Arca de la Alianza fue trasladada a Israel. Su llegada fue recibida con gran pompa en el Hotel Rey David de Jerusalén, en un evento al que asistieron políticos, activistas, militares y miembros de la Knesset. En este marco, figuras como Atal, del partido sionismo religioso, hablaron de la guerra espiritual que, según ellos, libra el pueblo judío. Tal afirmó que Israel no solo combate contra Hamás o Irán, sino que lucha por devolver al mundo la unidad representada por el Arca, el Templo y Jerusalén. En el mismo año ocurrió un extrañísimo ovni grabado en Jerusalén, Israel, el pasado 14 de julio de 2024. Parece que donde está el Arca de la Alianza acuden los ovnis. Simcha Rotman, presidente del Comité de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset, añadió que el arca tiene un profundo vínculo simbólico con los filisteos, haciendo referencia a episodios bíblicos. Aunque algunos propusieron trasladarla físicamente a Gaza, la idea enfrentó obstáculos administrativos. Desde su llegada a Israel, la réplica del arca ha sido llevada a varios lugares históricos, incluyendo Silo y Jericó, sitios clave en la historia bíblica. Incluso fue subida a la azotea del Hotel Rey David para observar el Muro de las Lamentaciones, uno de los vestigios del Segundo Templo. Poderes nunca vistos. El Arca de la Alianza era para los israelitas el objeto más sagrado del mundo. Se la llamaba de la Alianza porque allí Moisés había guardado las tablas con los 10 mandamientos, símbolo de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, DT 10,8. Una leyenda posterior, que aparece contada en la carta a los hebreos, HB 9,4, dice que también se había guardado en el arca una vasija con maná, y el bastón de mando de Aarón. La Biblia cuenta muchos episodios maravillosos sobre ella. Por ejemplo, durante el viaje que los israelitas hicieron desde el monte Sinaí, donde el arca había sido construida, hasta la tierra prometida, la caja iba siempre adelante del pueblo, porque ella mostraba qué camino seguir y dónde hacer alto cada noche, NM 10:33. Si alguna tribu enemiga atacaba, los israelitas sacaban el arca al frente de batalla y los enemigos huían espantados, NM 10:34-35. Y cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, el Arca de la Alianza fue la que hizo detener las aguas del río Jordán para que los hebreos pudieran cruzarlo y entrar al país, Jos 3:14-17. Era tan sagrada el arca, que nadie podía tocarla. Viajaba siempre cubierta por un velo de protección, más una capa de cuero fino, y un paño de color púrpura. Solo los levitas podían llevarla en sus hombros, NM 4:5-6. Pero quizás su proeza más impresionante fue la destrucción de las murallas de Jericó. Dice la Biblia que, para lograrlo, los israelitas estuvieron dando vuelta durante 7 días alrededor de la ciudad con el arca a cuestas y tocando trompetas. El séptimo día dieron 7 vueltas, lanzaron un grito de guerra y las murallas se derrumbaron, Jos 6:1-20. Terror en los filisteos. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, el arca fue puesta en la ciudad de Gilgal, y se le construyó un pequeño santuario, Jos 7,6. Más tarde la trasladaron a Siquem, Jos 8:33, luego a Betel, Ge 20:27, y finalmente a Silo, su primera residencia de larga duración, donde estuvo cuidada por la familia del sacerdote Eli, un SM 3,3. Muchos años el arca permaneció tranquila en Silo, pero un día los israelitas debieron enfrentar a los poderosos filisteos en una batalla muy difícil. Entonces los israelitas se acordaron del arca y fueron a buscarla a Silo. Pero por alguna extraña razón, ese día los poderes del arca no funcionaron, y los israelitas perdieron la guerra. El santuario de Silo terminó destruido, y el arca fue capturada por los filisteos, que la llevaron como trofeo de guerra a su capital, Ashdod. Entonces sí, el arca volvió a mostrar su poder.
derribó las estatuas de los templos filisteos, rompió las imágenes de sus dioses, provocó extraños tumores y causó la muerte de mucha gente. 2 SM 4:5. Durante 7 meses aterrorizó a los filisteos, hasta que al final estos decidieron devolverla a los israelitas. La pusieron sobre un carro tirado por 2 vacas, sin conductor, y la enviaron por los campos para que fuera donde quisiera. La carreta llegó sola a la ciudad de Bet-Shemesh. Hay pruebas de que la historia es real, de que el arca de la alianza, la carreta, llegó sola a la ciudad de Bet-Shemesh. Encuentran el altar donde se posó el arca de la alianza. El Dr. Zvi Lederman y su colega Shlomo Bunimovitz han hecho público un sensacional descubrimiento que fusiona la narrativa bíblica con la arqueología. Se trata de un ara, de una mesa con forma de dolmen, de 3100 años de antigüedad que se ha encontrado en el antiguo asentamiento de Bet-Shemesh, a unos 20 kilómetros al oeste de Jerusalén. Este yacimiento es objeto de excavaciones desde 2012. Lederman y Bunimovitz creen que este altar, que descansa sobre 2 rocas más pequeñas, sostuvo la mítica Arca de la Alianza después de que los filisteos se la devolvieron a los judíos. Según reza en Samuel 6, 13, 15. 13 y los de Bet-Shemesh segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. 14 Y el carro enviado por los filisteos vino al campo de Josué de Bet-Shemesh, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. 15 Y los levitas custodios del arca bajaron el arca de Yahvé, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Shemesh sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Yahvé. En aquel día los arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv basan sus hipótesis en que la construcción ahora excavada estaba aislada de las áreas residenciales y tenía paredes más resistentes. La planta del mismo revela que era un cuadrado perfecto de 8,5 metros de largo y esquinas orientadas a los puntos cardinales. El recinto, además, contiene 2 grandes piedras cóncavas con canales que los especialistas han relacionado con ofrendas de libación, así como una gran variedad de cerámica y huesos de animales, que indican una cierta actividad ritual. No era una vivienda sino un templo. Los arqueólogos relacionaron la curiosa piedra con una maseba caída, es decir, una losa vertical asociado con la adoración o la actividad conmemorativa, pero pronto nos dimos cuenta de que estaba destinado a ser una mesa, añadió Lederman en declaraciones a The Jerusalem Post. También la localización del yacimiento coincide con el escenario descrito en la Biblia, a solo 7 kilómetros de Tel Batash, un asentamiento filisteo y, tal como indican los especialistas, la estructura parece haber sido profanada en la guerra entre las naciones. Según la Biblia, tras ser devuelta por los filisteos, el Arca de la Alianza permaneció 7 años en Bet-Shemesh hasta que Salomón la colocó en el Sancta Sanctorum del templo de los judíos. El arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, Israel Finkelstein, afirma que la historia del arca fue editada en Jerusalén y compilada en la Biblia probablemente a fines del siglo VII AC en un formato que reflejaba las reformas religiosas llevadas a cabo por el rey Josías. En consecuencia, el hallazgo retrasa en varios siglos la aparición de la reliquia, es decir, que sería mucho más antigua. Curiosidad fatal: allí no terminaron las peripecias. Los israelitas de Bet-Shemesh, al ver llegar la carreta con el arca, se alegraron y salieron a su encuentro, pero cometieron un error. Imprudentemente abrieron el arca y miraron dentro. Entonces Dios castigó a todos los que curiosearon. Murieron 50.000 personas. ¿Cómo hicieron 50.000 personas para mirar a la vez dentro de la caja? La Biblia no lo dice. Espantados, los habitantes de Bet-Shemesh, ¿quedaría alguno? Decidieron deshacerse del arca, y la mandaron a la vecina ciudad de Kiryat Yearim, donde permaneció 20 años olvidada. El último incidente del arca ocurrió justamente cuando el rey David se acordó del arca, y decidió trasladarla a Jerusalén. David la puso en una carreta tirada por bueyes y organizó una procesión. Pero en cierto momento, por un brusco movimiento de los animales, la carreta se tambaleó, y un hombre llamado Uzzá, para evitar que el arca cayera al suelo, intentó sujetarla. Y apenas la tocó cayó muerto. 2 SM 6, 6, 7. Cuando por fin llegó el arca a Jerusalén, fue depositada en una pequeña tienda, a modo de santuario, construida por David. Y cuando años más tarde su hijo Salomón construyó el templo de Jerusalén, fue definitivamente colocada en la parte más sagrada del mismo, el Santo de los Santos, de donde ya no volverá a salir nunca más. Y es curiosamente allí, en el lugar más protegido y seguro de todos los que estuvo, donde se perdió su pista para siempre. ¿De origen extraterrestre? Esto es todo lo que la Biblia dice sobre el arca.
Después de leer estos relatos uno se pregunta, ¿qué fuerzas ocultas escondía ese cofre? Un objeto que podía detener el curso de los ríos, aplastar murallas, destruir ejércitos, provocar enfermedades o matar por contacto tenía que encerrar poderes secretos. En 1948 el físico Maurice Denis Papin afirmaba que el arca era un condensador eléctrico capaz de producir poderosas descargas de hasta 700 voltios. Más tarde Erich von Däniken, en su libro Recuerdos del futuro 1968, decía que esta era una especie de transmisor de radio entre Yahvé y Moisés. Y J.J. Benítez en su documental Una caja de madera y oro 2003, dice que era un arma mortífera al servicio del pueblo de Dios, cifrando el número de sus víctimas en más de 1 millón. Algunos incluso llegaron a opinar que fueron seres extraterrestres los que entregaron el arca a Moisés. Pero el error que cometen estos supuestos investigadores está en creer que todos los hechos que cuenta la Biblia sucedieron tal como están narrados. Por ejemplo, desde hace décadas los arqueólogos han confirmado que las murallas de Jericó ya no existían cuando presumiblemente llegaron los israelitas a la tierra prometida. Y los biblistas afirman que las escenas que cuentan los poderes milagrosos del arca son una manera gráfica, propia de la mentalidad semita de la época, de expresar el poder de Dios. El arca, pues, no tenía ningún poder. Era una simple caja de madera, que simbolizaba la presencia de Dios entre los hombres, y los relatos portentosos sobre ella en la Biblia querían resaltar su grandiosa omnipotencia en el pueblo de Israel. Pero su condensador eléctrico me recuerda al condensador de flujo, conocido en España como condensador de flujo por una traducción que pretendía evitar una posible connotación sexual. Uno es un término traducido del inglés flux capacitor, referido al componente principal de la máquina del tiempo creada por el Dr. Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd, en la película Back to the Future, y que aparece tanto en sus 2 secuelas como en la serie animada. En palabras de su inventor, es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles en Regreso al Futuro. El famoso DeLorean de Martin McFly y el científico Emmett Brown viaja por el tiempo gracias al condensador de flujo, un aparatito capaz de romper las leyes de la física para viajar hacia atrás en el tiempo. Ahora, científicos de Australia y Suiza han publicado un artículo en Physical Review Letters donde han propuesto el funcionamiento de un condensador de flujo real. Este dispositivo no permite viajar por el tiempo, pero está diseñado para romper la simetría de inversión temporal. Esto es un principio que se manifiesta cuando algunas variables físicas no cambian aunque se invierta, teóricamente, la dirección del tiempo. Si llevásemos esta idea a una mesa de billar, este principio de simetría temporal implicaría que al mover la flecha del tiempo podríamos rebobinar cualquier carambola y darle la vuelta a la velocidad de las bolas. Ya fuera hacia adelante o hacia atrás, los movimientos serían como la realidad y el reflejo de un espejo, simétricos, en un banco de Suiza. Pero ¿es posible saber dónde está hoy el Arca de la Alianza? Se han propuesto numerosas hipótesis. El inglés Graham Hancock asegura que está en Aksum, Etiopía, en una capilla secreta de la iglesia de Santa María. El arqueólogo italiano Flavio Barbiero cree que se encuentra en el monte Sinaí, donde Moisés la dejó escondida tras llevarse una réplica a la tierra prometida. El estadounidense Tom Crotzer asegura haberla visto en una cueva del monte Nebo, Jordania, en 1981. Y el arqueólogo Ron Wyall dice que en 1997 se encontró con ella en Jerusalén, en un túnel bajo la colina del antiguo templo. Otras teorías más fantasiosas la imaginan en un banco de Suiza, pero ni es tan extraño que se encuentre allí teniendo en cuenta que allí está el serum de Suiza, depositada por el último emperador etíope, en Francia, llevada por los templarios, en el Vaticano, donada por Mussolini, o en Irlanda, a donde la habría llevado el profeta Jeremías en persona. Pero si leemos con atención la Biblia, veremos que ella nos da la verdadera respuesta para averiguar dónde está el arca. Tenemos 3 versiones distintas sobre el paradero del arca en la Biblia. La versión más antigua aparece en 2 Re 24, 10, 16. Allí se cuenta que en el año 598 a.C. Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén y se llevó prisionero al rey Joaquín, a la madre del rey, a sus esposas, y a numerosos habitantes del país. Y añade, se llevó todos los tesoros del templo de Yahvé y del palacio del rey, y rompió en pedazos todos los objetos de oro que había fabricado Salomón, rey de Israel, para el templo de Yahvé. 2 Re 24,23. Este texto fue escrito poco después de sucedidos los hechos, de modo que nos da una información bastante confiable. Y dice que todos los objetos de oro del templo de Jerusalén fueron rotos en pedazos.
Lo que los reyes antiguos hacían, cuando saqueaban una ciudad, era fundir los objetos preciosos que encontraban y luego emplear el metal en sus propias construcciones. Por lo tanto, entre los objetos de oro que fundió Nabucodonosor debió de haber estado sin duda el Arca de la Alianza. Yo no lo creo por el honor del templo. Cuando algunos años más tarde los judíos regresaron del destierro de Babilonia y reconstruyeron el templo de Jerusalén, se planteó un serio problema teológico. El anterior mobiliario que había consagrado Moisés en el desierto bajo las órdenes de Dios ya no existía. ¿Podían fabricar nuevos utensilios para celebrar la liturgia? La creencia popular era que no, porque habría sido una profanación del culto divino. Pero de todos modos tuvieron que fabricar nuevos instrumentos, de lo contrario hubiera sido imposible restablecer el culto. Entonces surgió la leyenda entre la gente de que estos objetos litúrgicos eran los antiguos, los del templo anterior, que no habían sido destruidos sino llevados enteros a Babilonia y luego traídos por los judíos al regresar a Jerusalén. Tal tradición aparece en el libro de las Crónicas, escrito hacia el año 350 a.C. Su autor, al contar la destrucción de Jerusalén dice: Nabucodonosor ordenó que llevasen prisionero a Babilonia al rey Joaquín, junto con los objetos preciosos del templo de Yahvé. 2 Cro 36,10. Crónicas, pues, a diferencia del libro de los reyes, en ningún momento dice que los objetos del templo fueron destruidos o fundidos, sino que fueron trasladados a Babilonia, para dejar abierta la posibilidad de su regreso años más tarde. La creencia de la no destrucción de los objetos del templo aparece también en otros libros, como Esdras 1, 7, 11, Daniel 1, 1, 2, y Judith 4,3. Esa segunda versión daba a entender, pues, que el Arca de la Alianza había vuelto a Jerusalén después del destierro, y que se conservaba otra vez en su templo, asegurando así la presencia divina. El escondite de Jeremías. Pero con el paso del tiempo esa leyenda se volvió insostenible. Era sabido que el Arca de la Alianza nunca había vuelto de Babilonia. Lo podían comprobar los sacerdotes del templo, cada vez que entraban al Santo de los Santos y lo veían vacío. Pero tampoco se podía admitir que había sido destruida por los babilonios. Habría sido una falta de respeto. Entonces fue tomando cuerpo una nueva tradición, según la cual en el momento de la destrucción del templo por Nabucodonosor el profeta Jeremías había logrado apoderarse de ella y esconderla en una cueva, en el Monte Nebo, la última morada del profeta Moisés al otro lado del río Jordán. Se decía que todavía estaba allí oculta, y permanecería en ese lugar hasta el fin de los tiempos, cuando Dios la haría aparecer nuevamente ante los ojos de todos. Esta creencia, que surgió alrededor del año 200 a.C., se halla hoy en el Doso libro de los Macabeos, 2, 4, 8, y muestra cómo en esta época tardía la opinión sobre el templo de Jerusalén había cambiado. Ya no se preocupaban en decir que la gloria de Dios y su divina presencia, el arca, seguían presentes en él. Al contrario, aceptaban que la santidad del templo reconstruido era inferior a la del precedente templo de Salomón. 3 tiempos para el arca. La Biblia conserva, pues, 3 explicaciones diferentes sobre el destino del Arca de la Alianza. Según la primera, esta fue destruida por Nabucodonosor cuando sus ejércitos invadieron Jerusalén en el 598 a.C. La versión fue escrita en una época de profundo dolor social, en la que el autor bíblico quiso reflejar hasta dónde podía conducir la infidelidad del pueblo, hasta el alejamiento mismo de Dios, que antes permanecía orgulloso en medio de su pueblo. El arca, pues, era una realidad del pasado. Y el relato tenía por finalidad advertir sobre la necesidad imperiosa de convertirse. La segunda en cambio da a entender que el arca fue llevada como trofeo de guerra a Babilonia, junto con los judíos desterrados, y que estos la trajeron de vuelta cuando regresaron de allí. Tal versión refleja una época en la que se quería recuperar la confianza en el templo, y subrayar su sacralidad y su continuidad con respecto al primer templo. El arca era, en este caso, una realidad presente. La tercera sostiene que, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, el profeta Jeremías logró salvarla escondiéndola en el Monte Nebo, donde sigue oculta, y permanecerá hasta el fin de los tiempos. Tal leyenda surgió en una época de gran pesimismo hacia las instituciones, cuando el templo y el sacerdocio ya no eran lo que una vez habían sido, y tenía como finalidad mantener la esperanza en un futuro mejor, en el que Dios volverá a manifestarse con todo su esplendor. El arca es, aquí, un ideal futuro. El arca, al fin encontrada de las 3 explicaciones, sin duda la primera refleja la realidad histórica. El arca debió de haber sido destruida con la invasión de los babilonios.
Esto viene confirmado en un pasaje del profeta Jeremías, testigo ocular de aquellos hechos, cuando dice: en los tiempos futuros, no se hablará más del arca de la alianza, ni se acordarán más de ella, ni será reconstruida jamás. Jer 3:16. Y el profeta Ezequiel, también contemporáneo de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando imagina su futura reconstrucción y la de su mobiliario, es 40:48, no menciona para nada el arca de la alianza en él. Evidentemente sabía que había sido destruida y que no podía volverse a fabricar. La Biblia, pues, afirma claramente que el arca ya no existe, y por lo tanto no deja lugar para fantasías arqueológicas. Una de las cosas más representativas que ver en el Monte Nebo es la cruz con la serpiente enrollada. Según la Biblia, Moisés levantó una serpiente en el desierto justo antes de encontrar la tierra prometida. La conexión de Trump con Israel va más allá de la devolución de estos artefactos. Desde su primer mandato, su administración demostró un apoyo sin precedentes hacia el Estado judío, trasladando la embajada estadounidense a Jerusalén y reconociendo la ciudad como la capital de Israel. Este movimiento fue visto como un respaldo a los planes de reconstrucción del Tercer Templo, un proyecto que sectores ortodoxos judíos consideran crucial para la llegada del Mesías. El rabino Hillel Weiss, figura destacada del Sanedrín, propuso a Trump y a Vladimir Putin unirse para apoyar la reconstrucción del templo, comparando su rol con el del rey Ciro de Persia. Weiss también buscó involucrar a países latinoamericanos como Guatemala y Honduras en este proyecto, los cuales reconocieron a Jerusalén como la capital de Israel, siguiendo los pasos de Estados Unidos. El apoyo de Trump a esta causa no solo le ganó aliados en Israel, sino también entre sectores evangélicos en Estados Unidos, quienes ven en él una figura clave en la batalla entre el bien y el mal. Sin embargo, esta relación ha sido vista con escepticismo por algunos, que cuestionan las motivaciones espirituales de Trump, y lo califican como una figura controvertida dentro de las profecías cristianas. Milley, Musk y la Conferencia Política de Acción Conservadora en 2024, Mar-a-Lago se convirtió en un epicentro político internacional. Durante la Conferencia Política de Acción Conservadora, Trump estrechó lazos con el presidente argentino Javier Milei y el empresario Elon Musk, estableciendo una nueva dinámica en la política exterior de Estados Unidos. Milei, al igual que Trump, ha expresado su apoyo incondicional a Israel y ha respaldado la construcción del Tercer Templo. La réplica del arca, destinada a ocupar el Sancta Sanctorum del futuro templo, fue elaborada con madera de acacia egipcia y oro de 23 quilates, siguiendo especificaciones exactas de la Torá. En su presentación en Israel, se exhibió junto a una Torá que sobrevivió al Holocausto, subrayando su simbolismo histórico y espiritual. El intrincado cruce entre religión, política y poder que rodea esta historia deja más preguntas que respuestas. Desde los candelabros de cerámica en la Casa Blanca hasta la réplica del arca en Mar-a-Lago y su regreso a Israel, este relato ofrece un vistazo a cómo los símbolos religiosos pueden ser utilizados para movilizar alianzas y legitimar agendas geopolíticas. La pregunta de qué rol juega Trump en esta narrativa sigue siendo un misterio, pero lo que es innegable es que ha logrado posicionarse como una figura central en un escenario donde la religión y la política se encuentran en un delicado equilibrio. El movimiento dio un paso importante, cuando fueron reiniciados los sacrificios rituales en un local privado, donde sacerdotes levitas entrenados por rabinos reanudaron los rituales descritos en el Antiguo Testamento. Por último, se anunció que todas las piezas interiores del templo están listas, incluyendo el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, excepto el arca de la alianza, que los rabinos creen que está enterrada en el monte del templo y que podría recuperarse. Un problema importante es que la ubicación del templo estaría en la cúpula de la roca, con una mezquita que es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes. Pero en el video que el Temple Institute muestra como promoción, aparece ocupando un espacio en el que la mezquita de la cúpula de la roca ya no existe. La frase final del video: esta es la generación. Los jóvenes están preparados. Un tercer templo del siglo XXI. El diseño arquitectónico ya está realizado y fusiona la revelación de los textos sagrados con la tecnología moderna. El nuevo templo estará totalmente informatizado, con parkings subterráneos de estacionamiento, climatizador, ascensores, acceso para personas discapacitadas y otras comodidades. El Instituto del Templo asegura que sus arquitectos son estudiosos de la Torá y se asegurará de que todo está construido con los más altos estándares modernos, pero siguiendo las leyes judías.
pueden ver debajo un video, también del Temple Institute, que presenta los planos y un recorrido en 3D por el interior del tercer templo tal y como se vería tras ser reconstruido. Los romanos destruyeron el templo en el año 70, cuando tropas a manos de Tito rindieron el santuario y lo demolieron, aunque la guerra judía seguiría unos años más hasta la caída de Masada en el año 73. Sin embargo, en este contexto será Yohanan ben Zakkai, desde su academia en Yavne, el que reconfigurará al judaísmo para que pudiera sobrevivir sin el templo, estableciendo nuevas normas y poniendo la Torá, el libro sagrado de los judíos, y sus mandatos en el centro del culto en vez del templo ya desaparecido. Esto hizo que rápidamente la facción superviviente, los fariseos y rabinos, se impusiera como la visión central del judaísmo y empezarán a poner por escrito sus tradiciones recogiéndolas en la Mishnah, Gemara y en diferentes baraitas, inaugurando la época de los Tanaim, que darían a luz el Talmud y diferentes elementos culturales e interpretaciones que se transformarían en el judaísmo que todos conocemos y en sus diferentes matices. La modificación rabínica hizo que las fiestas cambiasen. En Pesaj ya no se sacrificaban corderos, no se hacían las ofrendas en la fiesta de Bikurim, Shavuot, los diezmos al templo se cancelaron y todas las normas y fiestas que tuviesen como eje central el templo o estuvieran condicionadas a este lugar sagrado, al dejar de existir fueron modificadas. El reciente avistamiento de un ovni descendiendo a la cúpula de la roca en el monte del templo en Jerusalén y luego saliendo disparado hacia el firmamento después de una detonación ha generado gran interés y controversia en la red. Para algunos este avistamiento es histórico y confirma que un fenómeno hasta ahora inexplicado está ocurriendo en nuestro planeta, para otros se trata de una manipulación digital más o de una nueva estrategia de desinformación. Sin poder definir con exactitud de qué se trata, no cabe duda que el video es sumamente interesante y da lugar a todo tipo de especulaciones, por lo cual motivamos a los lectores que estén capacitados en el tema a dar su opinión sobre estas imágenes. El fenómeno es doblemente significativo por el lugar donde sucedió. Los musulmanes creen que el centro de la cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió al cielo, acompañado por el ángel Gabriel, y los judíos afirman que es donde Jacob vio la escalera al cielo y donde se encuentra el corazón del templo de Jerusalén. Otros más creen que ahí se puso la primera piedra del mundo. Ex jefe de seguridad israelí. Los extraterrestres existen. AIMC dijo, además, que existe una supuesta federación galáctica y una base subterránea secreta en Marte. Asimismo, se han hecho vídeos virales de diferentes elementos de guerra o estrategias utilizadas por el ejército israelí para repeler al grupo de Hamas. Y es que muchas de estas imágenes dejan la puerta abierta para que las personas tengan diferentes opiniones sobre lo que sucede en Israel y la Franja de Gaza. En uno de esos vídeos se pueden ver 3 luces que aparecieron en el cielo y cuyas imágenes aparecieron en el noticiero de televisión argentino Todo Noticias, TN. Aunque no hay una fuente oficial que confirme que se trata, hay algunas personas que especulan son objetos voladores no identificados, OVNI, pues a diferencia del domo de hierro, el cual repele los ataques de misiles, estas luces permanecen estáticas durante un buen tiempo. Dicha teoría tomó bastante fuerza en redes sociales, especialmente en TikTok, donde hay un video que afirma que son ovnis que sobrevolaban la Franja de Gaza. Sin embargo, hay quienes dudan de su veracidad e indican que se trata de inhibidores de frecuencia baja, elementos que serían utilizados para impedir algunas comunicaciones. De igual forma, muchas personas dicen que se podría tratar de algunas bengalas que están descendiendo. Un exfuncionario espacial de Israel afirmó que extraterrestres están en contacto real y en secreto con Estados Unidos y su país, pero esto se mantiene en silencio porque la humanidad no está lista. AIMC, quien fue jefe del programa de seguridad espacial de Israel durante casi 30 años y es un general retirado, describió la llamada Federación Galáctica que supuestamente administra una base subterránea en Marte en un pacto secreto con Washington. La CIA confirmó la existencia del Arca de la Alianza mediante visión remota, según documentos desclasificados que han resurgido. La búsqueda de la agencia parece haber recurrido sin rubor a líneas de investigación basadas en lo paranormal. Esta afirmación se basa en un documento desclasificado recientemente resurgido, que afirma que con visión remota se pudo comprobar en ese entonces la existencia de un objeto en la locación citada. El objetivo es un contenedor. Este contenedor contiene otro contenedor dentro. El objetivo está hecho de madera, oro y plata, con forma similar a un ataúd y decorado con serafines, informaron. Según el archivo, las imágenes de los edificios circundantes indicaban la presencia de cúpulas de mezquitas, y la zona estaba poblada por hombres que hablaban árabe, vestidos de blanco.
El objetivo está oculto, subterráneo, oscuro y húmedo, dice el documento. ¿Qué era el proyecto Sun Streak? Según documentos de la CIA, el proyecto Stargate es de índole militar y trata del uso de la psicoenergética en la recopilación de información de inteligencia. Fue supervisado hasta 1987 por el teniente Frederick Holmes Skip Adwater y dentro de él apareció el subproyecto Sun Streak de los físicos Harold Puthoff y Russell Targ, del Instituto de Investigación de la Universidad de Stanford, que abordaba la investigación del uso de visión remota en el marco de la Guerra Fría, con el fin de encontrar técnicas psíquicas para espionaje y facilitar la localización de instalaciones enemigas. El programa se cerró en 1995, por falta de evidencia documentada. Pues bien, el asunto parece haber encontrado algunos entusiastas, que afirman tener pruebas de que la agencia habría encontrado el preciado objeto, y que habría reclutado a un visualizador remoto en 1988 en el marco de una operación llamada Proyecto Sun Streak, que a su vez demostró por medio de percepción extrasensorial que el arca estaba protegida por entidades con un poder desconocido en algún punto de Oriente Medio, en las proximidades a Jerusalén, Egipto o Etiopía. Ya es oficial que la Gran Pirámide de Giza no fue usada como una tumba. Después de muchos estudios a través de Scanpyramics, se pudo detectar que esta contenía anomalías térmicas en su interior. Esto significó una gran interrogante para la arqueología y la ciencia, que creían que la temperatura en su interior era constante. El escritor y cineasta David Wilcock comentó que la energía de las pirámides se relaciona con la gravedad. Compara esta energía como un río que fluye constante a la Tierra, el cual puede ser aprovechado con una construcción en forma de embudo. Así, la energía se arremolina en su interior y crea una corriente en vórtice. Sabiendo esto, no cabe dudas que la Gran Pirámide de Giza se construyó con la finalidad de almacenar energía. La pregunta es ¿para qué? ¿Con qué tecnología? Y la más importante, ¿todos los componentes de esta gran maquinaria continúan en su interior? El Arca de la Alianza como dispositivo energético. Según el libro del Éxodo, después de que los israelitas fueron liberados de Egipto, Dios convocó a Moisés sobre una montaña sagrada, otorgándole 2 tablas de piedra que se tallaron con los 10 mandamientos. En ese momento, Moisés recibió instrucciones para construir el Arca de la Alianza, uno de los dispositivos más polémicos de la historia. El Arca de la Alianza no solo contenía los 10 mandamientos, se creía que también era el trono del mismo Dios. Donde estuviera el arca, estaría el poder de Dios. Las dimensiones de la alianza eran aproximadamente de 131 x 79 x 79 centímetros. Fue chapada con oro y su corona, también de oro, se colocó alrededor. Poseía 4 anillos de oro que se fijaron a sus pies, donde se colocaron duelas de madera, también chapadas en oro y con la cual se transportaría el dispositivo. Algunos investigadores sugieren que si los detalles de la construcción del arca se patentaron en el pasado, entonces se trata de un dispositivo parecido a un condensador eléctrico, incluidos 2 electrodos separados por aislantes. A esto se le suma que fue colocada en una habitación que poseía un campo magnético de 500 a 600 voltios por metro vertical. De esta forma, la corona que rodeaba el Arca de la Alianza se cargaba de energía, funcionando como un condensador. El verdadero poder del arca. Existen muchas teorías sobre este dispositivo, pero la mayoría de historiadores concuerda en que esta generaba una fuerza poderosa y desconocida. Esto se asume debido a la prohibición de tocarla y que aquellos que la transportaban debían llevar una especie de traje protector mientras el resto mantenía la distancia. Incluso, las descripciones de la Biblia mencionan el descomunal poder que era peligroso para el hombre. Así se sugiere que el arca era en realidad parte de un sistema complejo de producción de energía, la cual podía ser usada como arma, tal cual la usó Jericó. Como medio de comunicación, así como lo usó Moisés para hablar con Dios. Entre otros usos. Las pruebas de este poder se encuentran en la lectura de las instrucciones para la asamblea del tabernáculo donde se guardaba el arca, además de las reglas exactas para poder acceder a su interior sin poner en peligro sus vidas. Otra pista más la podemos encontrar en la batalla de Kadesh, en Abu Simbel, donde se puede ver cómo Ramsés II utiliza un dispositivo con una descripción similar a la que podemos leer en la Biblia sobre el Arca de la Alianza, con el cual invocaban misteriosos poderes. Conexión con la Gran Pirámide de Giza. Si la Gran Pirámide de Giza no se construyó para ser una tumba o para almacenar cosas, como algunos escépticos sugieren, ¿por qué se construyó? Es posible que la respuesta se encuentre en muchos factores, con las coordenadas de su construcción. Estas están alineadas con una precisión orientada hacia el norte, con tan solo 3,60 grados de error.
Otro dato sorprendente es que se encuentra justamente sobre el centro de la masa terrestre. El paralelo este/oeste y el meridiano norte/sur se cruzan en dos lugares del planeta. Uno de estos es la Gran Pirámide de Giza. Como se puede observar, la construcción de este gran monumento no fue un capricho. Su forma, ubicación y tamaño no se hicieron por casualidad y todo tenía un porqué. De hecho, los cimientos de piedra angular de la pirámide poseen una construcción en forma de bola y zócalo que hacen frente a la expansión del calor y los terremotos. Cimientos que eran sumamente grandes para que obreros humanos lo desplazaran hace miles de años. Es por esa razón que se cree que el Arca de la Alianza podría haber sido el dispositivo usado dentro de la Gran Pirámide de Giza, como una especie de condensador o batería que convertiría toda la estructura en una planta de energía antigua. En fin amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.